el llevar a la práctica esas palabras tan bellas que dices, el comenzar a operar al enfermo, el comenzar a actuar, vamos a operar, vamos a llevar toda esta magia a la realidad. Yo la llevé a la realidad. Sí. Yo la llevé a la realidad cuando apareces en mi vida, Edgar. Aquí vamos hoy a compartir una tertulia, hoy no te voy a entrevistar, hoy vamos a compartir algo muy lindo que fue una vivencia real, pura, que tuve con el Tantuki. Cuando abrimos la radio el 3 de noviembre del 2016, tú estuviste allí. Sí. Y siempre has estado allí, Edgar, presente, pero llegó un momento en el que yo sentí que tenía algo muy grande en mis manos. Sí. Y que por más de que yo tuviera una trayectoria en radio y que tuviera un premio muy bien ganado que fue Medallas de Cortés, tanto por mi talento al aire como personalidad del año, como productora que soy, yo sentí miedo. Sí. Y yo tengo que ser muy sincera, pero cuando un día yo te marco el teléfono y por X o Y situación yo suelto todo y tú me dices, ven para acá, mira, te voy a hacer las terapias o el acompañamiento, ven, te hago el acompañamiento, comienza a venir a mi casa los miércoles a las 11 de la mañana, ya me acordé, y comencemos esto, porque es que tienes que romper una cantidad de cosas que traes contigo, tienes que romper tus registros. En ese momento tú decías, yo no sabía de qué me hablabas, yo no sabía de qué me hablabas, y comienzas a acompañarme sin necesidad de llorar. Oye, sin esa típica primera reunión que uno tiene o con un acompañante o con un coach o con un psicólogo que tienes que... ¿Y lloraste? Sale uno de la terapia, oye, ¿lloraste mucho? ¿Y qué te pasó? ¿Y qué sentiste? Un momento, aquí nadie lloró. Aquí tú me pusiste todo claro. Y en la tuya mis emociones. Y jamás voy a olvidar cuando yo llego a las primeras clases de acompañamientos en casa de Edgar, y Edgar se paraba y me decía, mira, tú caminas tantos pasos, eliges en tu futuro, luego estando en el futuro dices, hecho está, ya volveré a mi presente y allí miraré y todo está listo, todo está hecho. Yo veía a Edgar haciendo eso, yo decía, qué complicado, ¿qué es eso que yo no lo entiendo? Yo te felicito por lo bien que apoyas a la gente, por lo bien que lo haces. Gracias. Lo bien que lo haces. Doy testimonio de ello, y no es una publicidad pagada. Doy testimonio de ello porque yo llegué llena de muchísimos miedos. Aquí donde me ven fuerte, trabajadora incansable, capricorniana. Sí, pero es que esa cabrita llega a la cima. Pero esa cabrita pasa trabajo a lo mejor en el camino. Pero igual nos pasa a todos. No es trabajo, mira, no es trabajo. Luego también esa cabrita tiene que pagar cuentas en el camino. Mira, uno no paga cuentas, uno se da gustos. Y me empezaste a transformar mi vida, mi léxico, la forma como pensaba, la forma como hablaba, lo que tenía que decir, cómo tenía que canalizar. Yo soy una persona muy efusiva, y yo botaba energía constantemente y no la canalizaba. Tú me enseñaste a canalizar mi energía. Gracias, te honro. Después de este tiempo que lleva la radio al aire sin parar, y seguiremos sin parar, te honro mucho, Edgar, porque tu apoyo es mágico. Bueno, sí, ha sido el resultado de todo un proceso. En mi caso, más o menos son unos 30 años que llevo trabajando. Que te han leído todos los libros que tienes en esa belleza biblioteca. Sí. Todos se los ha leído. Cuéntame de ello. 30 años. Son 30 años, digamos, los más conscientes, porque provengo de una familia que igual ha estado muy interesada desde mis abuelos, mi papá, mi mamá, en todos estos temas, en el desarrollo de uno como ser humano de una manera integral. Y pues ahora, en la medida que uno va poniendo en práctica, digamos que eso que está en términos teóricos o que entra a través de la mente como consciente, pues nos toca irlo bajando a convertirlo de un verbo a un hecho. Y eso pues no es tan fácil, porque la mente pues de todas maneras tiene una serie de información, unas cargas, y a ella lo que le interesa es lo conocido. Cuando tú dices que nos desplazábamos en la línea del tiempo para ir hacia el futuro y mirar cosas que estaban sucediendo en el futuro, que son las que yo quiero, o el propósito que yo me hago y lo pongo en el futuro,
lo reconozco, lo empiezo a mirar, lo paso por todos mis sentidos y me voy devolviendo hacia el momento presente. Eso es simplemente una estrategia donde al cerebro le estamos entregando una información para que hacerle conocida una realidad a la cual yo me quiero aproximar. Cuando él ya la tiene como conocida, pues va a ofrecer menos resistencia. Entonces, digamos que ese proceso no es para que las cosas queden en la mente, sino para poderlas lograr bajar a la materia. Sí. Igual, los 30 años que yo llevo y los que seguiré caminando, pues tienen mucho que ver con eso. Desde lo que yo pienso, creo y concibo, me doy cuenta que el propósito que tenemos como seres humanos, a diferencia de pronto de muchas personas, y que también lo respeto por supuesto, es que yo considero que la prueba está en la medida que nosotros aprendemos a densificar. Y parte del proceso que tenemos cuando nos enfocamos mucho en el concepto de la espiritualidad que estamos tratando de transformar de la que veníamos, es que no podíamos ver lo material como algo compatible con lo espiritual. Entonces, o éramos espirituales o éramos materialistas. Acabas y es al de contrario. tocar un punto espectacular. Acabas de tocar un punto que vale la pena detenernos acá. Sí. Porque cuando uno comienza una misión que le entrega como esta, Así es. y uno cree que como es una misión con una base como es la nuestra, holismo, espiritualidad, coaching, amor, tan poderoso, conciencia social, positivismo, cuidar el planeta, uno cree que es una línea donde solo hay misión pero no hay dinero. Al contrario. Donde no hay, y lo acabamos de comprobar en la feria holística, tú estuviste, Sí, la feria estaba a reventar. Y te das cuenta, tú me dijiste que el holismo no vende, ¿no? ¿Fuiste tú? No. Creo que fue Martín. Me dice, mira, y que el holismo no vende, y que no vende, miren esto, está que se revienta la feria. La gente comprando, la gente invirtiendo, la gente gastando, la gente yendo a terapias interesantes que ahora se están inscribiendo. Claro, a sus y hasta ahora comienza esta etapa que estamos viviendo. Ahora comienza esta etapa, pero ahí, eso que tú dices, esa integración que tenemos que tener, porque yo lo digo muy seguido, somos seres espirituales viviendo en un plano terrenal. Pero de hecho no solamente es viviendo, el vivir es una parte instintiva. Lo que tenemos que lograr es una existencia que se va verificando a través de la expresión material. O sea que yo me proyecto y yo logro concretar una materia, densificar algo, y yo soy eso que acabo de densificar, es mi conciencia la que está aquí comprometida. Y uno densifica cada que uno elige, se va por la línea del tiempo, va y viene, y a las 2 semanas te pasó todo. ¿Densificaste ahí? Todo lo que tengas a tu alrededor, lo que estés percibiendo a través de los 5 sentidos, es una creación que tú has hecho desde tu capacidad que tienes de crear la realidad, pero a veces somos conscientes y a veces no. Cuando no somos conscientes es más o menos el 95%. Wow. Del 5% más o menos somos conscientes. Pero el reto es precisamente darnos cuenta que somos los creadores de todo. En ese momento que lleguemos a ese nivel de conciencia, pues como somos los creadores de todo, yo estoy proyectado en esta conciencia, entonces podré decir que este vaso soy yo. Entonces ahí es donde podremos decir también con mucha naturalidad, tú eres tú y yo soy tú eres y tú eres yo. Somos lo mismo, todos somos proyecciones, inclusive el micrófono, inclusive la mesa que está aquí, todo es una proyección nuestra, es una densificación de una conciencia a partir de un propósito que en algún momento se tuvo y por eso está en esa forma, por eso está en ese espacio. Por eso se hizo real. Exacto. Se hizo real. Hablamos de algo de la línea del tiempo muy mágico, como uno está en este presente, eliges algo y estás en la línea en este momento del presente. Tienes también unos botes donde va esa intención que elegiste, un botecito. Cuando todas esas emociones que generamos constantemente con nuestra mente, aquí se genera toda esta magia de emociones. Tú me dices, mira, tú cada que sientas cualquiera de las emociones, nobles o innobles, desde la ira hasta el amor excesivo, desde la alegría extrema hasta la tristeza, todas las colocas en el bote de la intención de lo que te diste en esta línea de tiempo. Si tú arrancaste en ese momento en esta línea de tiempo y acabas de pedir algo, ahora vete caminando por esa línea de tiempo a lo que va a ser tu futuro, párate allí, ve con mucha certeza de que eso se va a lograr. Allí declara lo que hecho está, luego volteate, mira al presente y dile, ven, mira, ven acá que todo está listo, hecho está. Sí. ¿Ah?
Cuando yo comencé a utilizar esa magia, esa es magia blanca, cuando yo comencé a utilizar eso que me enseñaste en ese apoyo para escribir, yo empecé y comencé a notar cómo yo podía hacer magia. Cómo las cosas se daban de una manera mágica, se daban a un punto de que yo le llegué a poner fecha. Sí, hay que poner fecha. Hora. También. Yo llegué al punto de los que necesitaba vender acciones de la radio, sí. Y yo decía así, un ejemplo, hoy estamos a 12 de diciembre. Sí. Yo elegía de la manera en la línea del tiempo como tú me lo enseñaste a hacer y decía, para el 25, antes del mediodía, quiero tener vendidas todas las acciones que significan o he vendido. O he vendido, perdón, sí. he vendido, yo lo daba por eso, sí, eso me lo corregí, bien corregido, maestro. He vendido esto y lo veía de tal manera que me sucedía. Ese día que yo elegí. ¿Me sucedía? Que era real. Vamos a hacer como una especie de coach aquí también. Sí, que era como se lo elegí. Exacto, nunca nos suceden cosas. Sí, o sea, cuando nos suceden cosas estamos siendo inconscientes de eso que sucedió y estamos negando que nosotros hemos creado ese resultado. Creamos, yo lo elegí. Pero entonces, exacto, asumo conciencia, reconozco lo que está sucediendo y yo puedo decir entonces, como elegí esto, así tal cual como lo elegí, pues también lo puedo transformar. Tal cual llega. Sí. Tal cual Y, llega, o también tal cual llega, sí. ¿Qué pasa? Que es en realidad lo que hacemos cuando hacemos una buena elección, cuando elegimos bien y se materializó exacto o hasta mejor. Vamos a partir de algo sencillo como que tú estabas reunido en Monchasta, grupo, baja la temperatura, tú no ibas apto para esa baja de temperatura y me imagino que tú en un segundo elegiste abrigo, cuando en minutos tenías gente ofreciéndote abrigo. Pues y allí fue algo mágico, pues y digamos que son cosas muy sencillas, pero que tienen mucha profundidad. Pero y es pues que la vida está ser, hecha de cosas sencillas y de gente sencilla que hace cosas maravillosas sí. como tú. La vida está llena de cosas sencillas. Entonces estamos allí en Monchasta, pues está una temperatura baja, está nevando desde noche, y yo llevaba pues una chaqueta que era pues buena para el frío, pero no para el frío que estaba haciendo allí. Y dije, uy, no, ¿cómo así? Necesito abrigarme mejor. Y cuando digo eso, quiero que tener más calor, porque ni siquiera pedí algo en particular, sino simplemente quiero sentir más calor. Llega y se cuadra un carro ahí al frente y de ese carro sale una persona que formaba parte del grupo, baja una cobija que tenía y me dice, ¿quieres esta cobija? Y yo, claro que sí, la estaba pidiendo aquí hace rato. Yo estaba pidiendo calor. Sí, y me pasa la cobija. Pero antes de eso, que fue la más reveladora para mí, que pues todos esos detalles son con los que uno va ganando crédito en todo este proceso, es que voy caminando y sentía el frío y miro hacia el piso y había una bufanda allí tirada. Entonces la recojo, le pregunto de quién es esto y no, nadie. No aparece. Entonces dije, bueno, esta es la mía para este momento, me la puse, me la coloqué. Y después de que pasó, que estuvimos allí en el evento, al otro día pregunto de quién es esta bufanda y la persona que estaba al lado mío cuando yo pregunté era la dueña de la bufanda. ¿Sí? Y ella tenía otra bufanda, esa era como algo extra, o no se dio ni cuenta. No sí. Puede ser. Y pues yo pude utilizar mi bufanda para el momento que la requería y pues también ella la pudo tener para cuando no la perdió tampoco. No, hizo el papel en ese momento que tenía. Así es, jugó sí. el papel la bufanda, jugó el papel la manta, la cobijita que te dio abrigo. ¿Sí? Así es, sí. Y así, tú dices, son cosas sencillas, pero volvemos a tomar la vida está hecha de cosas sencillas que nosotros impregnamos de drama y las volvemos grandes y las sacamos de proporción. Sí, ahora en mi caso personal estoy en un camino de empezar a descubrirme que parte de lo que tenemos que ir aprendiendo a hacer es a estar, o sea, las cosas materiales, cuando hablamos de cosas materiales, están saliendo de algo que es el vacío. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo esté en mi ser como soportado en ese vacío, pues suena como algo paradójico, pero soportado en ese vacío, es que empiezan a fluir las cosas con naturalidad hacia donde tú quieras ir.
¿sí? Ahí cuando decimos que el universo se confabula para un resultado que yo quiera. Escucha hoy en día, yo lo uso muchísimo, tú también lo usas, es tanta la gente, sobre todo en nuestra radio, que dice el universo se confabula. ¿Qué es lo que pasa? Pues de hecho soy yo el universo. Entonces una parte consciente mía reconoce ese universo, pero hay una parte inconsciente que es la que funciona desde unas dinámicas totalmente diferentes a como nosotros lo manejamos desde la mente racional. Y esa otra parte nuestra pues funciona desde el color, desde el olor, desde el sabor, desde el no tiempo, desde lo no físico directamente, porque ya lo físico es una evidencia del proceso que se ha recorrido para llegar a eso físico. Entonces, los 5 sentidos en lo físico están muy palpables. Los 5 sentidos son muy palpables en lo físico. Y pues de hecho están diseñados, los 5 sentidos están diseñados para que tú generes un intercambio de información entre esa conciencia que es creadora y el acto creativo. Es un puente que se genera allí para evidenciar, para tomar evidencia de tus actos creativos. Pero nosotros hasta ahora no nos hemos dado tanto cuenta de eso. Y digamos que aquí viene una parte que es importante para el momento que estamos viviendo histórico, y es que empezamos nosotros a ser más autónomos, a reconocernos nosotros mismos, y hemos creado afuera una serie de representaciones de eso que nosotros no éramos capaces de hacer. Por ejemplo, cuando yo no tengo la capacidad de autogobernarme, pues requeriré afuera un gobierno, ¿sí? Hoy vemos que la política que de una u otra manera representa esa gobernabilidad, que yo he entregado, que yo la he depositado digamos que en los mejores sistemas, tal vez los democráticos, y que son los más representativos en el planeta, se habla de una democracia o representativa o una democracia participativa. Generalmente nosotros nos entregamos a la democracia representativa, es decir, alguien va a representarme a mí en un esquema de gobierno para que él después me retribuya a mí con una serie de satisfactores de necesidades. Resulta que en ese ejercicio yo estoy entregando toda mi capacidad de creación. Hoy, como estamos recogiendo nuestra capacidad de creación, eso nos está entregando a cada uno de nosotros una mayor autonomía, pues ya los gobiernos van a tener que dejar de representar lo que representaban antes. Igual está pasando con el modelo económico, igual está pasando con las religiones, igual está pasando con la ciencia. Entonces todo lo que nosotros antes habíamos puesto afuera, y en la medida que lo vamos recogiendo, es cuando vemos que aparece una crisis en el exterior, ¿sí? En estos cuatro pilares. Entonces nosotros lo vemos como crisis, pero a la luz de la conciencia, pues lo que deberíamos estar es muy contentos, porque son evidencias de que estamos creciendo en conciencia y que ya no requerimos esos modelos externos de esa manera como eran antes. Constantes evidencias todo el tiempo. Todo el tiempo. El estar conectado, como se dice, otra palabra que se escucha muchísimo en inglés, estar conectado, el estar allí atento, de que tus emociones estén bien canalizadas, de no botar tu energía, de elegir en la línea del tiempo bien, de nombrar todo con nombre propio como debe ser. El estar en esa línea te da, de alguna manera te va formando en ella para no vivir en otro modo. O sea, después de que tú comienzas a hacer ello, a mí me sucedió, de que yo ya no podía vivir en otro modo si no era eligiendo. Exacto, así es. Ya para mí no era sencillo escribir un memo, no, yo tengo que irme al mar o a la tierra o algo y hacer un ritual. Sí. Y demostrar y hacer la línea de tiempo, pero ya no así nada más, en una línea de tiempo donde yo elijo y se me va a dar todo lo que yo en esa línea pedí. ¿Qué es en realidad lo que nos sucede en ese momento? Ya te había hecho la pregunta de lo que nos sucede, de lo que logramos, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que en realidad sucede dentro de nuestro ser para empezar a vivir en ese modo, en ese estilo? Que también tiene que ver cuando me dijiste que tú no vuelves a pagar cuentas, tú te das gusto. Exacto. Y empieza, hace un clic. Y eso me lo enseñó una cliente. Increíble. Sí. Hace un clic un día uno con el cerebro, o eso se va dando poco a poco, o estaba allí, se activó. ¿Qué es en realidad lo que empieza a suceder después de que uno vive un momento de esos? Donde tú le enseñas una línea del tiempo a uno, le enseñas a uno a elegir, le enseñas a uno a canalizar las emociones, y uno va viendo cómo se va dando. Pues mira, de hecho, la línea de tiempo en tu caso particular fue porque contigo utilizamos esa herramienta, pero no es que se utilice con todos los clientes. En mi caso, pues yo lo que tengo es como una especie de abanico de técnicas, de estrategias. De hecho, tengo un taller que se llama
entrenamiento en estrategias de creación consciente, y en ese taller de entrenamiento en estrategias de creación consciente lo que nos vamos a remitir, pues la primera etapa es al cerebro, ¿sí? Y comprender cómo funciona nuestro cerebro. Entonces tenemos un cerebro límbico y reptiliano, que ese es el que gobierna realmente el 95% de la toma de decisiones nuestras. ¿Pero por qué lo hace él? Porque tiene que garantizar que el cuerpo físico esté en óptimas condiciones para que la conciencia pueda manifestarse y expresarse. Pero no nos hemos dado cuenta que para eso es que es el cuerpo físico. Entonces lo que hacemos es alimentar el cuerpo físico, le damos, no sé, comodidad, le llevamos al descanso en las noches para que duerma, pero no lo estamos poniendo al servicio de la conciencia, estamos simplemente alimentando un cuerpo físico y ese cuerpo físico va a seguir existiendo, y si yo no pongo con un propósito claro, consciente, hacia dónde quiero ir, pues él tiene ya una información hacia dónde puede ir. Esa información es lo que llamaríamos el transgeneracional. Es decir, voy a recoger una información que está en cada una de las células de mi cuerpo a través del ADN, que el ADN no es simplemente un juego de moléculas allí, no, es un juego de información que se recoge de nuestros ancestros, donde ahí hay experiencias, donde ahí hay formas de vivir, hay gustos, hay posturas. O sea, que en otras palabras, en el momento en que uno hace esa línea, en el caso mío fue la línea, con otra gente será otro apoyo. Con cada uno, depende de lo que vaya llegando. ¿Algo en nuestro cerebro? Ahí lo que yo estoy tratando de hacer es, exacto, establecer una estrategia personalizada con ese cliente para saber cómo podemos llegar a sus resultados desde la persona como es. ¿Sí? Por eso no podemos colocar en términos terapéuticos de pronto una especie de molde para decir esta persona tiene que llegar aquí. No, la persona es la que elige a dónde va a llegar, y de acuerdo a donde quiera llegar, pues vamos ofreciendo herramientas para que llegue a su propósito. Y de hecho, pues yo tampoco me comprometo con el propósito de la persona. Lo que yo hago es entregar la información y la persona misma va eligiendo a dónde va a caminar. ¿Mm? La persona va eligiendo a dónde va a caminar y su estilo de vida comienza a cambiar. Así es. Porque cambia, no hay causa sin efecto, cambia. Y bueno, te voy a aclarar más lo del cerebro, porque entonces yo trabajo mucho sobre los 4 elementos. El primer elemento es el fuego, el segundo elemento en densidad es el aire, el tercero en densidad sería el agua y el más denso sería la tierra. ¿Sí? Pero ellos son referentes de cómo se expresa la manifestación, podemos decirlo, del creador, de algo superior, de una conciencia superior, se manifiesta a través de esos 4 elementos y nos entrega también una metáfora de cómo podemos hacer ese mismo proceso internamente nosotros. Nosotros tenemos el fuego a través de la intuición o la conexión con nuestro corazón, tenemos el aire a través de las dinámicas mentales que tenemos, que generalmente son conscientes, pero también ahí entra la parte inconsciente, tenemos el agua, que es una densidad mucho más fuerte, que son las emociones y los sentimientos, y tenemos la tierra, que sería la materialización o la vida que estamos viviendo. Si yo quiero cambiar la vida que estoy viviendo, pues tengo que hacerme una pregunta, y es, ¿qué vida quiero yo vivir? Ahí cambia toda la historia. ¿Sí? Entonces son 2 preguntas. ¿Qué vida estoy viviendo y qué vida quiero vivir? Si yo quiero cambiar la vida que estoy viviendo, pues tendré que poner a jugar estos 4 elementos en función de densificar la vida que yo quiero vivir, que yo elijo vivir. Vamos a densificar la vida que queremos vivir en el 18. Exacto. Y allí es donde vamos a establecer una estrategia. Pero para establecer la estrategia yo tengo que saber la estrategia con quién la establezco. Esa estrategia la establezco es con mi propio cerebro, con mis propias dinámicas mentales, con mis propios sentires y con los programas que yo he ido, digamos que portando para tenerlo como un contexto y desde ese contexto poder salir de él. Me explico. Yo puedo nacer en el contexto de la carencia, pero ese contexto de la carencia, en algún momento mi conciencia decidió experimentarse desde ahí, pero para salir de ahí, retarse desde ahí. ¿Sí? Vemos los 2 casos que son las 2 polaridades, pero que llevan al mismo camino. El caso de Jesucristo, y por la época que estamos viviendo, pues bien vale la pena recordarlo. En el caso de Jesús nace en un pesebre, es decir, nace en la humildad. Y tenemos el caso de Buda, que es un príncipe, ¿sí? Y que lo tiene todo. Ambos tienen que hacer el mismo trabajo interno para llegar a un resultado que es ser conscientes. Sin haber tenido las mismas condiciones. Exacto. Entonces unos eligieron un contexto para probarse y retarse desde la carencia,
y otros tal vez lo eligieron desde tener la abundancia. Entonces muchas veces nosotros pensamos en el común y corriente cuando somos inconscientes, y me incluyo yo también ahí, pensamos que el reto es tener mucho, ¿sí? Y pensamos que las personas que no tienen de pronto no están haciendo un proceso, y puede ser de pronto una mirada equivocada. Hablando ahora de holismo, pues si integramos esas miradas, ambos caminos son caminos que yo elegí conscientemente, pero cuando llego a este plano se me olvida, y si yo lo elegí desde la carencia, pues uno de los retos puede ser yo tener las mejores condiciones materiales, físicas, y eso que yo tenga, eso que yo logre material, en la medida que yo lo haga conscientemente, identifique un proceso para llegar ahí, eso es lo que me hace a mí ser consciente. Pero si yo llego en una cuna de oro, tengo muchísimo dinero, como le pasa a muchas personas, sí, los vacíos siempre los vamos a encontrar en el mismo lado, que va a ser en el emocional, ¿sí? Entonces habrá gente con carencias, habrá gente con muchísimo, pero habrán vacíos emocionales, y habrán programas mentales que están llevándome a sentir ese vacío emocional, que hace que tenga una realidad expresándose allí. Si yo quiero transformar eso, tengo que saber establecer la estrategia. Claro. Entonces la estrategia tiene que ver con identificar que los programas están en mi cerebro límbico y reptiliano, que la información yo la voy a recoger de mis dos hemisferios cerebrales, un hemisferio que se dedica a la parte lógica, y a través de ellas que yo establezco el tiempo, que yo establezco secuencias, que yo establezco la gestión de una información muy lógica, muy concreta, y también tengo el otro hemisferio que se encarga de lo absurdo, lo ridículo, lo ilógico, el manejo de los 5 sentidos, pero eso simplemente digamos que son formas de gestionar información. Ahora, ¿quién gestiona la información? Allí nos vamos a pasar al lóbulo frontal y vamos a conectar con nuestra glándula pineal, ¿sí? A través de la glándula pineal nos conectamos con algo superior a nosotros mismos, pero que forma parte de nosotros, sí, forma parte que es una conciencia superior. Lo acabamos de hacer acá con una persona que llegó a la radio y vamos a comenzar con nosotros, eso fue lo que hicimos. Exacto. Entonces, acabamos de tener un momento mágico. Hay ese momento mágico cuando yo me desconecto del tiempo, del espacio, y lo dejo libre de intención. Al conectarme, logro conectarme con lo que diríamos la voz del corazón. Ahora esa voz del corazón va a sentirse que está siendo interrumpida por la voz de la mente, que vienen y van a aparecer todos los programas mentales que tenemos, a decir que eso no se puede, o cómo se le ocurre. No, yo tenía programita tras programita tras programita, y Edgar me enseñó que ahí no hay programas, eso se borró, ahí ya no hay más programas. Trabajamos mucho para ello. Sí. Que era, un ejemplo, no puedo ir hoy. Edgar, ¿viste que aplazaste? ¿Viste? Me decía Edgar, y yo, es que el carro, no, venga, no. El carro, eso que le pasó al carro, lo armaste. Eso lo elegiste. Eso está en tus códigos, en tus registros. Sí. Le soy muy sincera, y te voy a ser muy sincera. Al principio, las 2 primeras veces que yo fui a tu casa, yo me sentí rarísima. Yo no entendía nada. Es como si me estuvieras hablando en ruso en este momento, en ruso. Y después de que pasa el ruso y comienza a entender. Sí. Cuando... Eso pasa a partir más o menos de la 5ª sesión. Bueno, yo no recuerdo exactamente cuál fue, pero recuerdo que yo comienzo a entender lo que el apoyo que tú me estabas dando, y cómo yo tenía que eliminar todo eso que yo misma traía y posaba allí para crear esa situación. Yo lo posaba allí, yo ponía X o Y situación allí enfrente, la armaba sin darme cuenta desde mi inconsciente, pero el consciente la agarraba y le daba forma. El día que yo, mi gente, entendí lo que Edgar hacía, el querido Edgar Duque, yo dije, wow, esto es magia. Y así se llama. Con ella vivo. Sí. Quiero que sepas que con ella vivo. Sí, te voy a agradecer toda la vida. A mí me puede llegar alguien hoy a darme un libro acerca de por qué no querer a Edgar Duque, y yo le quemo el libro en su cara en una fogata. No, hay que leerlo. Mira, porque... no, es en risa, pero nadie ha hecho ningún comentario. Porque me llevaste por un camino que yo desconocía. Me llevaste por un camino por el cual yo necesitaba caminar en ese momento. Me llevaste por
por la conciencia muy fuerte, me dejaste ver lo inconsciente que vivía, con todo y que yo decía, no, pues es que estamos armando todo esto, no, tú puedes estar muy consciente, te digo, armando algo mágico y grande, pero si tú no estás conectado, eso puede reventar en cualquier momento y perder todo el trabajo que hiciste. Sí, entran los programas, que de hecho tú ya habías vivido experiencias donde iniciabas algo y algo pasaba y llegaba hasta ahí. Yo llegué a estar en proyectos impresionantes. Yo entraba al proyecto, había creado el proyecto, lo había diseñado, y de repente cuando llevamos 3 puestas al aire me decían, Milda, chao. Y yo, ¿qué? ¿Pero yo qué hice? ¿Pero yo qué? ¿A quién le hice daño? ¿Con quién me metí? Y eso a mí se me repetía. Luego estuve en CNN, o sea, yo pasé por tantos sitios grandes, con proyectos en mi mano, grandes, y después yo veía cómo Milda desaparecía, como derretir algo, ni siquiera derretir, porque tú derrites y queda allí en la malteadita, no, era desaparecida de esa película donde yo había aportado demasiado, mucho, bien sea pagado o no, pero había aportado mucho. Cómo yo desaparecía de la película. Y no tenía que ver con tu parte consciente. No es un programa que se está reproduciendo allí, lo recogemos ancestralmente, pero no es para quejarnos del programa, es para trascenderlo precisamente como tú lo haces. Sí, tú me enseñaste a trascenderlo. De hecho, hasta un libro iba a escribir yo de toda esa época. De hecho, yo creo que voy a escribir un libro. ¿Yo para qué lo voy a escribir? Mejor escribir de lo que viene. Es mejor, eso me decía siempre, mejor escribe de lo que viene, de lo que estás creando hoy. Escribe de lo que estás creando hoy. Y eso es lo que voy a hacer, voy a escribir de lo que creé en ese momento. Y hacia dónde vas. Y hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos es lo más importante. Pues entre otras, lo que son profecías, una profecía no es otra cosa que un colectivo que creyó en una programación que alguien hizo y entre todos construimos ese resultado. Por ejemplo. Por eso se tiene que expandir la profecía para que mucha gente crea en eso y en la medida que todos lo creen, pues se va a vivir. ¿Sí? Y eso lo digo pues para que lo tengamos en cuenta en estos momentos tan especiales que estamos viviendo, con el tema de los fenómenos naturales, y con todo lo que puede pasar alrededor de la política, la ciencia, la economía y la religión. Claro. Y el tema de la familia, cuando le ponen allí la cruz a uno de los miembros de la familia, y con ello la familia entera y el drama le dan forma y vuelven al que no era del todo así, lo vuelven así, lo convierten, porque le damos forma. Démonos cuenta que cuando tú dices la cruz y todo eso tiene que ver con rituales, y el ritual es una forma de comunicación con el inconsciente. Entonces a veces nosotros lo vemos de una manera romántica, pero resulta que han sido formas también de manipulación. Sí, definitivamente, formas de manipulación, tantas cosas que podemos aprender con Edgar. Yo los invito a que escuchen Cultura Holística, pero no solo eso, a que te des la oportunidad que el universo me presentó enfrente, de poder ser apoyada por Edgar, de poder ser guiada por Edgar, de hoy manejar mi vida como magia blanca, de poder elegir y ver lo que elegí hecho allí denso. Es como si yo dijera, quiero un vaso con esta mandala allí, y solo lo elija con mi mente, canalice mis emociones en ello y saber que después veo hecho el vaso conforme yo lo imaginé, visualicé y elegí. Claro. Eso es magia blanca, y eso se aprende en los apoyos que hace mi querido Edgar Duque. No, ya se nos acabó. Se fue rapidísimo. Se fue rapidísimo. Yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2. Sí. ¿Qué le podemos decir a toda esta gente para comenzar este 2018? Que tiene tantas ganas de cambiar, que tiene tanto, y bueno, cuando escuches este diferido a lo mejor ya el 18 ha llegado, pero en todos los momentos de la vida elegimos constantemente hacer cambios. ¿Y qué le puedes tú decir, ese apoyo tuyo para esas personas que nada se lo pueden lograr? Que no pueden de hecho, uno de los programas que hice la semana antepasada, se repitió la semana pasada, tenía que ver con eso, ¿no? Con el momento, cómo lo podemos utilizar para romper con... O sea, cuando yo me comprometo en algo conmigo mismo, es decir, cuando me hago una promesa de querer hacer algo, que eso generalmente lo hacemos el 31 de diciembre entre las 11 de la noche y el 1 de enero como hasta el mediodía, ahí nos comprometemos con muchas cosas con nosotros y abrimos líneas de tiempo. Esas líneas de tiempo, nuestra mente inconsciente va a quedar allí atenta a cuándo es que tiene que ejecutar eso. Y como yo no le he puesto fecha, yo no le he puesto lugar, no lo he caracterizado, no he puesto la información que tengo dentro de mi cerebro a que se genere ese resultado, pues va a ser una energía que queda en stand-by allí.
Y si eso lo hemos hecho 1, 2, 3, 4, los años que tengamos haciéndolo, pues va a ser en una energía que estamos desperdiciando, que está allí a la espera para poder ir así a materializarse. Entonces importante sería reconocer qué cosas que en las cuales, digamos que vamos a mirar el año 2017 simplemente como ejemplo, porque puede ser en cualquier momento. Lo que yo me prometí para el año 2017 que no hice, entonces voy, miro eso, dije voy a ir al gimnasio y nunca fui, entonces recojo esa promesa, me relaciono con ella, la reconozco, le digo, hola promesa, ¿te acuerdas que habíamos hablado que yo iba a ir al gimnasio durante este año? Y como nunca lo hice, pero vamos a ver, o realmente lo voy a hacer para el año 2018 o definitivamente ya no lo voy a hacer. Si no lo voy a hacer, tengo que ver que eso me haya enseñado algo a mí. Claro. ¿Cuál es el aprendizaje que yo tengo de esa promesa que hice allí para poderla cerrar? Entonces, aprendí que me falta ser un poco más persistente, que tengo que no jugar tanto con la palabra y comprometerme con cosas que simplemente las veo como un juego, y pues ahora me doy cuenta que eso fue una línea de tiempo que abrí, entonces aprendí eso. Le saco 3 enseñanzas y ya puedo decir, esta línea de tiempo la cierro. Entonces voy a cerrar esta línea de tiempo para que yo no quede atrapado en esa energía que quedó allí en stand-by. Ahora, lo que yo ya de pronto me comprometí conmigo a estudiar inglés, he ido unas veces, otras veces no, lo medio he hecho, paro también eso y digo, ¿voy a continuar con eso o no voy a continuar con eso y en qué condiciones voy a hacerlo? Si decido continuar con eso, entonces voy a prolongar esa línea de tiempo y voy a poner fechas, me voy a poner una disciplina y me comprometo conmigo mismo a completarlo. Si no lo voy a hacer, igual, ¿cuál ha sido el aprendizaje de eso? Y también cierro esa línea de tiempo. Más bien, conmigo mismo genero el pacto y el compromiso de decirme, en el momento que yo vea y encuentre las condiciones, nuevamente te abro a esa línea de tiempo. Y habrán también unas situaciones que son las que nunca he vivido y con las cuales me quiero comprometer. A esas que nunca he vivido y con las cuales me quiero comprometer, pues no las voy a lanzar simplemente al aire. Este año quiero ganarme $150,000. ¿Sí? Cada vez que yo quiero ganar más y más y más y no lo hago, pues estoy perdiendo crédito en mí. Para poder recuperar el crédito en mí tengo que cumplirlo. Entonces, ¿será que esa cantidad sí de verdad me la puedo ganar? ¿La quiero ganar? Siento que tengo las posibilidades de hacerlo. Igual cualquier posibilidad se puede hacer, pero yo tengo mi mente apropiadamente educada para eso. Si no lo hago, entonces bajémosle un poquito. Bueno, van a ser 100,000, sí, con 100,000 sí me puedo comprometer. A eso tengo que hacerle toda una estrategia. ¿Para cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? ¿Con qué tipo de personas me voy a relacionar? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Te voy a invitar a que hagamos algo juntos. Sí, claro que sí. Muy pronto, porque la gente necesita lanzar todo eso al universo y sus elecciones del año que viene las podemos hacer. Y mira, claro, hay una máxima, así como para cerrar, es, si yo no estoy haciendo la vida que yo quiero vivir, entonces estoy viviendo la vida que otro puso para mí. Así mismo, sencillo, nadie puede cerrar mejor con broche de oro que esta tertulia que mi querido Edgar Duque. Recuerden, Cultura Holística todos los jueves a las 6 de la tarde. Somos positivoextremoradio.com, la radio que sintoniza con tu crecimiento, con tu evolución. Gracias, mi querida. Gracias, Minda. Cualquier de pronto persona que esté interesada se puede comunicar conmigo al 954-513-8838 acá en la ciudad de Miami, o al WhatsApp a través de este mismo número. Bye, bye. Gracias, Minda. Qué bueno. 4 y 7. ¿Qué? No. No. ¿Sí? Dure 56 minutos. Uy, pasó volando.